es una bendición para toda la iglesia el poder reunirnos y con las limitaciones que vamos a tener, con todo lo que a lo mejor implica esta, como le llaman, nueva normalidad, que espero que no sea tan normal. Espero que pronto llegue el día en que podamos estar otra vez juntitos y que nos podamos abrazar y que podamos saludarnos de beso, como le indica la palabra. Pero mientras tanto vamos a hacerlo así. Les doy las gracias y les animo a que no tomemos esto por sentado, no digamos, pues es lo de cada domingo. Hemos visto cómo sufrimos, cómo sufre nuestra alma, cómo nuestro corazón anhela estar en la casa del Señor. Entonces vamos a sacarle provecho, vamos a unirnos todos como hijos de Dios y vamos a darle la gloria a Él. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a estar de pie. Póngase de pie. Y para introducir este tiempo de alabanza, vamos a leer el Salmo 103. Al Señor lo alabamos con nuestro corazón, con nuestra alma, con su palabra. Él nos ha dado nueva vida para que podamos tener contacto con Él. Él envió a Cristo para resucitarnos de la muerte en la que vivíamos, apartados de Él, en pecado. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo creo que a través de esta porción podemos darle gracias a Dios por su fidelidad. Si hoy podemos estar aquí, es gracias a Él. Si hoy podemos tener salud, es gracias a Él. Si hoy podemos volver a vernos, es gracias a Él. Si hoy podemos elevar nuestra alabanza a Él, es gracias al sacrificio de Cristo. Si hoy podemos conocerle a Él, es gracias a Cristo. Si podemos tener comunión entre nosotros, es gracias a Cristo. Gracias a Él. Te pido que inclines su rostro y que vayamos a Él agradecidos por todo lo que nos ha dado, por su presencia que lo llena todo. Señor, delante de ti estamos hoy, tu pueblo, agradecidos por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí nuevamente, de hacer presencial y entre nosotros a una sola voz elevarla y cantarte y bendecirte y alabarte. Gracias, Señor, porque nos coronas con tus favores, con tu presencia. Gracias porque perdonas nuestras iniquidades. Gracias porque tu perdón nos ha traído libertad, nos ha traído vida. Gracias. Gracias por estar entre nosotros. Queremos poner en tus manos todo lo que haremos el día de hoy. Pedirte que tú te glorifiques entre nosotros, que tú seas exaltado y que no haya nada que interfiera en que hoy podamos alabar y bendecir tu nombre con la comunión de los santos. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es
tú nos amaste primero. Si hoy permanecemos en ti es por tu gran fidelidad y tu amor a nosotros. Gracias, Señor. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos dar un aplauso a nuestro Señor. Amén. Cantemos aleluya a nuestro Dios.
Y Él es la alabanza, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. A ti te exaltamos, Jesús. Amén. ¿Tiene motivos para agradecerle al Señor? Muchísimos, ¿verdad? Pues démosle gracias y que este canto le ayude a usted a expresarle su agradecimiento. Amén.
gracias por tu presencia, por tu amor. Tenemos tanto que agradecerte, Señor. Tenemos tanto para rendirnos delante de ti. Dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día. Él no está en una tumba. Él murió para redimirnos de nuestro pecado, pero Él no está muerto. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte nos ha resucitado juntamente con Él, para que hoy podamos exaltarle y bendecirle por su gran misericordia, por su gracia. En verdad te buscamos porque tú vives, Señor. Tú habitas la eternidad y habitas entre nosotros. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva de vida junto a Él, me dio
glorificamos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Señor. Recordamos esa escena, hermanos, de la palabra, cuando iban aquellos discípulos del Señor tristes, porque ellos pensaron que la derrota había sido ya para ellos y para el Señor. Iban camino a Emaús, decepcionados, pero el Señor tenía un plan mayor que lo que el hombre esperaba. El Señor se les presentó y les dio pruebas de que el Señor estaba vivo en ese momento, y el Señor está vivo ahora, mis hermanos. Gracias a Dios por este día. Ha llegado este día en el que podemos regresar a estas instalaciones con todos los cuidados, pero el Señor ha tenido cuidado de su pueblo. Gracias porque a lo largo de estos meses el alimento espiritual estuvo ahí de continuo. Gracias porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros, y gracias a ese espíritu podemos buscarle día a día, orar al Señor, exclamar nuestras necesidades, exclamarle también nuestras gratitudes hacia su bondad. Hermanos, pongamos esta situación en las manos del Señor. Por algo lo ha permitido. Él pone pruebas aún en su pueblo para que nosotros podamos ver que necesitamos del Señor, que necesitamos depender de nuestro Dios. Nuestras fuerzas son limitadas, pero el poder del Señor es inagotable, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nuevamente, Señor, nos permites estar reunidos en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Es un día especial nuevamente, Señor, para esta congregación. Te pido, Padre Santo, por cada uno de tus hijos, Padre, por cada uno de tus congregantes, Padre Santo, que no nos dejes, mi Señor, porque por nuestras fuerzas tú sabes, Señor, que vamos a caer. Padre, necesitamos de continuo de ti, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que están en sus hogares, a los que han de llegar en un rato, Señor, y aún por los que se han de quedar en casa, por el motivo que sea. Que cada uno de nosotros, Señor, en este día estemos saciados, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, el mensaje que tienes listo para nosotros, Padre. En este momento, Padre, yo te pido que dispongas de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que de verdad reflexionemos en lo grande y maravilloso que tú eres para nosotros. Bendice, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a quien ha de tener la palabra para este día. Bendice a mis hermanos que nos están guiando en alabanza hacia tu presencia, Padre Santo. Padre, no somos nada sin ti. Padre, tú nos llamaste, Señor, del lodo, nos limpiaste, Padre Santo, y el día de hoy estamos aquí, Señor, dispuestos en tu mesa, Padre Santo. Tú compartes, Señor, con nosotros, Señor, algo que no merecíamos, pero, Padre, tu gracia es mayor, Señor. Tu gracia es mayor, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, mi Dios, el bendito nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está contento? Y este himno habla de eso. ¿Cómo podremos estar tristes estando en su presencia? No digo que no pueda ser posible, somos humanos y sentimos. Pero hay un gozo dentro de nosotros que no se puede apagar, que siempre mantiene la esperanza. Este himno es el número 116 y se llama así: ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro
cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Amén. Tenemos esa seguridad, ¿verdad? Amén. Buenos días otra vez a todos, Dios les bendiga. Bueno, nos estamos preparando así porque este culto se va a transmitir al rato a las 4 y nuestro hermano Edgar, con cariño le decimos Pulga. Quiero dar un reconocimiento a él y a todo su equipo que a lo largo de este tiempo de cuarentena, durante la pandemia, ellos han hecho un trabajo, todos lo hemos visto cada domingo, de estar transmitiendo el culto, de editarlo, de poner ahí los avisos, los versículos y todo. Y bueno, reconocemos de parte de la iglesia, para él y para todo su equipo, su esposa, su hija, ¿verdad? Que nos han estado ahí sirviendo fielmente a la iglesia. Bueno, él y otros muchos hermanos lo han estado haciendo, pero hoy que está aquí parte de la iglesia se lo reconocemos a él y le damos gracias a Dios por sus vidas, Edgar y Jacibe. Dios les bendiga mucho. Y pues bueno, este culto se va a transmitir al rato a las 4 de la tarde. ¿Sí va a ser así, Edgar? Primero Dios, así lo vamos a hacer para que lo puedan ellos subir y editar. Bien, sí estoy algo nervioso, hermanos, porque estaba acostumbrado a predicarle a sillas vacías. Y hoy de pronto ya subió el auditorio, ¿verdad? La audiencia. No, pero la verdad era un tiempo que estábamos, bueno, yo en lo personal esperaba mucho con mucho deseo de estar con la iglesia. Sé que no está toda la parte de la iglesia local, otros vendrán al siguiente culto, pero esta era una parte que yo deseaba mucho. Platicábamos el pastor Ignacio y los ancianos y deseábamos realmente regresar a este tiempo. Lo estamos haciendo con todos estos cuidados. Bien, vamos a orar para comenzar la predicación. Padre bendito, con gozo venimos hoy delante de ti desde este lugar, Señor. Este lugar que lo hemos designado gracias a ti para alabanza y gloria de tu nombre, para la exaltación y la grandeza de tú que eres nuestro Rey, Señor, y nuestro Señor y Salvador, y para la proclamación de tu palabra también, que es lo que hoy tenemos que hacer. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu iglesia. Te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, por principio de cuentas, hermanos, vamos a hacer una pausa a Jueces. Hoy no vamos a continuar con Jueces. Yo estuve meditando y pensando y pidiéndole a Dios, bueno, qué palabra o qué es lo que Dios quiere transmitir a la iglesia ahora que regresamos en este regreso. Y bueno, hay tanto de lo que pudiéramos hablar, pero quiero compartir este mensaje hoy a ustedes, que le he puesto como título: Dios cuida de los suyos. El pasaje que hoy vamos a estar viendo está ahí en Mateo 6, del versículo 25 al 34, y lo vamos a ir leyendo. Pero déjeme decirle que sí tenemos que reflexionar, hermanos. Sí tenemos que pensar en todo lo que ha acontecido todos estos meses atrás, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país y del resto del mundo. La historia de la humanidad nos enseña acerca de las pandemias y nos enseña que desde el siglo II fue cuando se empezó a tener registro de que la humanidad ha sido visitada constantemente por enfermedades y pandemias como la que hoy estamos viviendo.
es importante resaltar, y lo hemos dicho mucho, pero lo seguiremos diciendo, es importante resaltar que en medio de todo esto, en medio de esta situación que usted y yo estamos viviendo, Dios es soberano. Eso quiere decir, Él tiene el control de las cosas, incluso de este virus, coronavirus. Si usted y yo, o si usted no cree que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de las bacterias y de ese tipo, entonces Dios no es Dios. Pero si usted y yo creemos y realmente estamos de acuerdo con que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, galaxias, planetas, universos, estrellas, etcétera, y las cosas mínimas como puede ser un virus, es porque Él es soberano y está en control de todas las cosas. Él sabe y conoce el principio y el fin de cada una de las cosas, de cada una de las vidas. Y nosotros podemos decir que esta pandemia nos tomó por sorpresa, ¿cierto? Nos sorprendió a todos, no nos la esperábamos. Pero ¿sabe qué? A Dios no. A Dios no le tomó por sorpresa. Y aunque para usted y para mí limitadamente no podemos comprender qué propósito, qué sentido eterno y en el reino de Dios tiene esta pandemia, yo le digo y yo le aseguro con la autoridad de la palabra que sí hay un propósito y que sí hay algo que usted y yo tenemos que aprender y conocer a través y en medio de esta situación que estamos viviendo. Porque a Dios no se le sale nada fuera de su control, nada fuera de su mano. Todas las cosas, como ya lo dije, de todo el universo, lo crea o no lo crea, están en el control de las manos de Dios. En todo hay un propósito real, de a de veras, de parte de Dios. Y dentro de ese propósito, la iglesia, ahí es donde estamos incluidos usted y yo, la iglesia tenemos una parte importante dentro del propósito de Dios en una pandemia como esta que estamos viviendo. La misma historia nos dice que en las pandemias que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, la iglesia ha tenido parte importante en otras pandemias, participando al cuidado de los enfermos. No solamente de los enfermos cristianos, sino de los enfermos incrédulos. Pandemias donde la iglesia, los cristianos, para cuidar a otros que estaban enfermos, incluso se infectaron y muchos murieron, dando su vida para cuidar a otros. Entonces la iglesia sí tenemos un propósito que cumplir en medio de todo esto, y como parte del plan eterno y soberano de Dios, tenemos que entender que el rol en este momento y en esta época de la iglesia es ser sal y luz en medio de las tinieblas. Amén. Es ahí donde usted y yo tenemos que pensar. Nos preguntamos tal vez, Dios, ¿y qué? Yo como cristiano, ¿qué hago en medio de esto? Ser sal y luz. Hay confusión, hay tristeza, hay ansiedad, hay depresión en la gente del mundo, incluso entre muchos de nosotros, creyentes. De pronto estamos en confusión, en ansiedad. Bueno, tenemos que ser sal y luz. Hay un propósito de estar aquí y de ser sal y luz. Tenemos que transmitir esperanza. Somos llamados a transmitir el plan eterno de Dios para que las almas sean salvadas del castigo eterno. Somos llamados a consolar a otros. Amén. Somos llamados a animar a aquellos que están tristes. Sí hay un plan, sí hay un propósito para usted y para mí como iglesia de transmitir esperanza, de compartir el plan de salvación, de consolar, de animar a los tristes. No sienta como que en esto usted no tiene nada que hacer. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, hay un plan al cual somos llamados. Una frase que hemos estado escuchando mucho en los medios es: no podemos regresar a la normalidad. Y creo que en mucho de eso tiene sentido. Y es verdad. Esta frase que se repite en los medios, en muchos lugares, la verdad es que nos hace ver que la normalidad era parte de nuestro problema. Y al ser sacados de nuestra normalidad, y de pronto empezamos a ver que, mire, es interesante que esta pandemia ha sacado algo bueno del corazón de los hombres, pero también ha sacado lo malo del corazón de los hombres. Es interesante. Porque eso nos enseña algo.
Cuando algo bueno sale del corazón de un ser humano, en medio de una pandemia y una crisis como esta, nos deja ver que la imagen de Dios está en los seres humanos, aunque no tengan a Dios. Pero ahí está la imagen de Dios. Y cuando sale lo peor de los hombres en medio de una pandemia, nos deja ver la otra verdad o la otra parte. ¿Cuál es? El pecado en el que vive la humanidad. Entonces, no podemos regresar a la normalidad. Pero sí nos enseña algunas cosas esta pandemia, y la iglesia no puede ser la misma. Después de esto, como cristianos, como iglesia, no podemos de ser los mismos. Es hora de pensar y de recordar lo que ya hemos dicho, que creemos y que tenemos a un Dios soberano. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que descansar en las promesas de Dios. Muchos que han sido apáticos, cristianos, que estaban siendo apáticos, indiferentes, están comenzando a regresar a las iglesias. Están comenzando a buscar de Dios. Entonces hay un propósito por el cual Dios permite que pasemos por esto. Y eso es que muchos cristianos que se habían quedado en sus casas, que estaban siendo apáticos, indiferentes a Dios, a la iglesia, están regresando. Gloria a Dios por eso. El amor y el cuidado entre los creyentes es algo que hemos podido ver y es algo que es evidente. Yo he sido testigo y parte de la bendición y el amor de muchos de ustedes. Ya lo saben, el virus visitó casa, se le sacó la prueba a la niña porque estaba malita y salió positivo, y bueno, de pronto eso nos asustó, nos llenó de ansiedad, de temor. Buscamos a Dios, pero una parte bien importante para mí como padre de familia, para mi esposa, es que la iglesia inmediatamente, sus llamadas, algunos nos visitaron, unos hermanos hasta pollo rostizado nos llevaron a la casa. Y esos actos de amor, otro hermano nos llevó carne asada, y bueno, pero esos actos nos demuestran el cuidado, el amor y el aprecio que hay, que de pronto no nos lo expresábamos, pero comienza a surgir. Y yo he escuchado otros testimonios que ha ocurrido igual. La iglesia ha sido visitada, por alguna manera decirlo, infectados algunas familias. Aquí hay algunos que ya salieron, pero platicaba con el pastor Elías y él me decía, bueno, nosotros no hemos tenido a nadie, sabemos de otros que tuvieron, y aquí en la iglesia por lo menos más de 5 familias hemos tenido el problema. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué allá no y por qué acá sí? ¿Seremos ¿qué pasa? Bueno, no es que allá sean más santos y nosotros más pecadores. Hermanos, en todo hay un propósito de Dios. En la sanidad de nuestros hermanos de Iglesia de la Gracia y en los que hemos tenido enfermedad, aquí hay un propósito de Dios. Ese es el hacer, ese es el obrar de Dios, que Él así lo ha querido. Bien, vamos al pasaje. Mateo 6, versículo 25. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que le preocupa en este momento? ¿Qué es lo que le está preocupando y qué es lo que le está llenando de ansiedad? Versículo 25, Mateo 6, 25 dice, por eso os digo, está hablando Cristo nuestro Señor, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y esta pregunta, hermanos, no la contesta Jesús, pero la lanza y dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Qué es lo que le preocupa en esta pandemia? ¿La comida, la bebida del diario? ¿La salud de nuestro cuerpo? ¿El vernos expuestos a una enfermedad que no sabemos si viviremos o si moriremos? Bueno, voy a repetir lo mucho que se nos ha dicho. Tenemos más posibilidades de vivir que morir si nos da coronavirus, hermanos. Muchas más posibilidades. Más del 95% de posibilidades de vivir. Y lo hemos visto aquí en la iglesia. De todos los que nos hemos infectado, gracias a Dios, hasta el día de hoy, de la congregación, nadie se ha ido con el Señor. Todavía.
Porque si alguien se va, hermano, ese es el actuar de Dios. Y ningún propósito se pierde. Y no estoy siendo insensible a las muertes que ha habido, porque las ha habido en todo el mundo. ¿Pero qué le preocupa? ¿Le preocupa la salud de su cuerpo? ¿Le preocupa la ropa? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La economía? ¿Los compromisos que tenemos por adelante y que se ven amenazados por esta pandemia? ¿Usted cree que estas palabras estaban condicionadas por nuestro Señor Jesús a cuando las cosas estuvieran en la normalidad y que si entraba una pandemia ya no tiene sentido estas palabras? Aún en una pandemia, en una enfermedad como la que se está amenazando a las personas, aún ahí podemos decirnos y repetir y afirmar en nuestro corazón que estamos en medio de todo esto y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Como lo dice este precioso himno que he sacado de el pensamiento de este pasaje. Valemos, sí hermanos, sí valemos más para Dios que las aves del cielo. Estas palabras sí aplican en nuestro tiempo. Por supuesto que Dios está sobre todas las cosas, incluso sobre esta situación. Y Jesús está haciendo que sus oyentes en aquel tiempo, que ahora nosotros nos enfoquemos en algo que es más importante, que es que todas estas cosas que nos preocupan, nos afanan, nos llenan de ansiedad, Él tiene un cuidado especial sobre usted y sobre mí. Jesús quiere que veamos y que pensemos que nuestra vida es más importante de lo que a veces pensamos para Él. Le importamos, le interesamos a tal punto y a tal grado que Él vino a morir por nosotros. Piensa en esto. La única razón y el único motivo por el que nació Jesús fue para morir. Mire, de pronto, cuando nace un bebé, ¿verdad? Pensamos o decimos, ay, ¿qué será de grande? Y si su papá es doctor, dice, ojalá sea doctor como su papá. O si su mamá es maestra, ojalá la niña sea maestra como su mamá. Y a veces pensamos en la vocación de una persona o preguntamos, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, pensamos en la vocación de las personas que es a lo que vinieron al mundo a hacer. Hay gente que nació para ser músicos. Dios los llamó, y no estoy hablando, para ser músicos y buenos músicos. Hay gente que Dios los llamó para que sean doctores, ingenieros. Hay un llamado, una vocación en la vida de las personas. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál fue el llamado y la vocación que Él tuvo al nacer? Su llamado fue morir. Él vino a nacer para morir y a morir por nosotros. Entonces no piense que a Dios no le importa a usted, no piense que a Dios no le interesa a usted. Dios envió a su Hijo con el único propósito de morir para que usted y yo tengamos vida eterna. Él cuida de las aves. Y si Él cuida de las aves, si a Dios le importan las aves y las alimenta, Él va a cuidar de nosotros todos los días. Jesús dice, y esto es algo que Jesús hacía comúnmente cuando enseñaba, Él tomaba ejemplos que la gente podía entender claramente, y como en este caso tomaba ejemplos de la naturaleza para transmitir un principio del reino de los cielos. Y Él dice, miren las aves del cielo, miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no están acumulando en graneros, y aún así Dios las alimenta. Ahora, Jesús aquí no estaba alentando la flojera y la pereza. En nosotros, por supuesto que no. Pero lo que está enseñando y lo que está diciendo es, si esas pequeñas criaturas que son las aves no se afanan por el qué van a vivir, o cómo han de vivir, o qué van a comer, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Estábamos demasiado ocupados, estábamos demasiado enfocados en estar acumulando, en estar juntando riqueza, comida, ropa, bienes en esta vida.
Y creo que un propósito de Dios para la iglesia y para la humanidad es hacer un alto y que sea quitado de nosotros ese enfoque de estar pensando en nosotros mismos. No somos llamados a acumular riqueza, no somos llamados a acumular bienes. No es ese nuestro llamado. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es pensar en los demás, pensar en otros y en la medida de lo que podamos ayudarlos, extender de nuestra mano ayuda al necesitado. Si no tengo con qué ayudar, tengo una palabra de ánimo que dar, tengo una palabra de consuelo que decir. Tengo a Dios en mi vida para transmitir vida a otros. Hay un propósito en todo esto. Si hay algo que podemos aprender de esta pandemia es que el Evangelio de Cristo es manifestado al mundo dando, ¿cierto? El Evangelio de Cristo nos enseña a dar y se nos había olvidado tanto como humanidad que tenemos que dar. Dios envió al mundo a su Hijo y lo amó tanto que lo dio. ¿Cómo se demuestra el amor? Desde el cielo, dando. ¿Y qué es lo que Dios dio? Del cielo, lo mejor, lo más valioso, lo eterno, Dios dio a su Hijo. Y si hay algo que tenemos que aprender para usted y para mí en este tiempo tenemos que aprender el valor de dar, de desprendernos, porque ese es el verdadero amor a las personas. Una vez más, nuestras vidas sí tienen valor para Dios. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Por eso podemos dar, por eso podemos extender nuestra mano. Versículo 27, Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Definitivamente este ha sido un tiempo en el que muchos hemos sido llenados, tal vez atormentados, por la ansiedad, por el temor, por el miedo. La enfermedad, la muerte ha estado amenazándonos y yo lo dije hace tiempo y lo vuelvo a decir ahora, como otras veces no lo hemos hecho, pero ahora mucho hemos estado pensando en la muerte. Muchas personas les asedia la idea terrible de la muerte, más que antes. Y esto llena de ansiedad al corazón de las personas. Pero es aquí donde usted y yo tenemos que ver cuál es la diferencia, cómo tenemos que responder. Hermano, si la muerte nos asedia, si la muerte acecha la vida de un creyente, de un cristiano, ¿deberíamos de caer en temor, en ansiedad y en miedo? Bueno, humanamente lo podemos sentir, pero tenemos que ir más allá de andar por vista y creer. ¿Creer qué? Que la muerte es solamente una carroza que nos va a llevar a la eternidad. La muerte no es un mal que va a tomar nuestras vidas y nos llevará a la condenación. No. Ahora para nosotros la muerte es eso, una carroza, un medio, un puente, si así quiere verlo, para que vayamos a Dios. A veces estamos tan aferrados a este mundo, tenemos tantas raíces tan grandes y profundas en este mundo que no quisiéramos irnos. Que pensamos que somos de aquí y aquí pertenecemos. Bueno, hablo por mí. Este tiempo para mí me ha hecho pensar la posibilidad de que si muero, qué triste por mi esposa, qué triste por mis hijos, por la iglesia, por lo que sea. Pero sí lo he pensado y he dicho, si Dios me lleva, estoy mejor con Él y aquí. Así lo dijo Pablo. Y deberíamos de pensar así.
Si el tiempo de sufrimiento aquí en la tierra es mucho para nosotros, es poco para Dios. Es hasta que muramos y no dura más. Después vendrá la eternidad y la felicidad y el gozo eterno con el Señor. Nuestro Señor Jesús pregunta: ¿quién le puede añadir un año a su vida? Mire, ni toda la ciencia, ni toda la tecnología, ni todos los descubrimientos en medicina pueden hacer eso. Nadie le puede añadir ni siquiera un minuto, ni siquiera un segundo a su propia vida. Nadie. Los días, los minutos y los segundos que hemos de vivir aquí en la tierra están determinados por Dios. Desde que nacemos hasta nuestro último suspiro, Dios ya lo dijo, Dios ya lo determinó. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Jesús pregunta: ¿quién puede hacer eso? El actuar de Dios, el mover de Dios es que puede ser extraño, puede ser diferente a lo que uno puede esperar, lo que Dios hace. Yo puedo esperar algo, yo puedo desear algo, y lo que hace a Dios, cómo actúa Dios, puede ser diferente a lo que yo estoy pensando o esperando. Ya lo dije, si uno enferma y si otro no enferma, ese es el actuar de Dios. Si uno muere y si otro no muere, ese es el actuar de Dios. Y mire, déjeme decirle esto como un momento de reflexión para nosotros como iglesia. Y espero que no me malentienda, pero lo quiero decir porque es algo que de pronto nos ha preocupado mucho, pero no debería de ser así. Las finanzas en una congregación. En una pandemia como esta, no solamente esta iglesia local, todas las iglesias se han visto afectadas por la economía y por las finanzas en una iglesia. Bueno, yo estoy convencido, y así lo creo, que aún así, este es el actuar de Dios. Y que en medio de la escasez, Dios ha provisto y nos ha dado para que no nos falte nada. Es cierto, ya no podemos tener programas y proyectos y cosas que queríamos hacer, pero es Dios actuando. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, ellos estaban en escasez, ellos estaban en limitación. Tenían solamente una muda de ropa. No llevaban alimento, no llevaban agua. Pero allá en el desierto, ¿qué hizo Dios? Provió, suplió todo. Siempre se me quedó en mi mente esa idea de que, porque pasaron 40 años en el desierto y Dios dijo: nunca te faltó nada, nunca te faltó ropa, ni calzado, ni nada, y tus ropas no envejecieron. Y siempre se quedó en mi mente pensar, si un niño salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto y salió con un par de guarachitos de Egipto, esos guaraches iban creciendo. La ropa iba creciendo porque no había cambio de ropa. Y esa era la provisión de Dios. Y les dio agua, y les dio pan, y les dio carne. En medio de la escasez, Dios provee. Y yo le puedo decir con toda sinceridad y con mi corazón abierto, en esta iglesia, aunque sí, y es que es un problema de todos los lugares, se ha visto afectada la economía de la iglesia, pero Dios ha provisto. Y no nos ha hecho falta nada, gracias a Dios. Otro ejemplo de la vida cotidiana que dice Jesús en este pasaje es: miren las flores del campo. Él va a enseñar un principio del reino. Miren las flores del campo, no hilan, no trabajan, pero se visten mejor que Salomón con toda su gloria. La fama de Salomón sobrepasaba fronteras por el lujo, por la cantidad de riqueza y lujo en el que él vivía. Bueno, los ropajes, dice Jesús, de las flores, o cómo se visten las flores, los colores, las texturas, los modelos de las flores, es porque Dios se los da. Y si Dios cuida esas flores del campo, que cuando se secan son echadas al fuego y se queman, Jesús pregunta:
¿no hará Dios más por ustedes, hombres de poca fe y mujeres de poca fe? La pregunta es, ¿por qué vivimos tan afanados entonces? ¿Por un virus? ¿Por la economía? ¿Por el trabajo? ¿Por la salud? ¿Por mil cosas? Bueno, en medio de esta ansiedad, Jesús nos está recordando lo que Dios puede hacer y obrar por usted y por mí, y que Él tiene un cuidado especial y particular, personal, Dios por usted y por mí, porque a Dios le importamos. A Dios le importamos incluso si somos hombres de poca fe. Es lo que está diciendo Cristo. Y hay esperanza para nosotros. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Bueno, siempre que enseño o predico este pasaje, hace mucho que no lo hacía, pero el versículo 33, hermano, es importante decirlo y enfatizarlo. No tenemos que sacarlo, o no tenemos que ponerle más bien lo que no dice. ¿Dice acaso ese pasaje que Dios va a suplir todas nuestras necesidades? No lo dice así. Él dice ahí, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Específicamente Jesús ha venido hablando de comida, bebida, vestido, casa. Lo necesario para vivir. Ya sus cuentas y sus deudas en Liverpool, Sears, Electra, Coppel y todo lo demás que usted gasta y que no tiene, bueno, ahí necesita fe y sabiduría en cómo gastar su dinero. Pero lo necesario, yo le aseguro con la autoridad de la palabra que Dios se compromete a suplirnos a nosotros cuando buscamos su reino, su justicia, su voluntad y su propósito. Dios se compromete a suplirnos lo necesario para el diario vivir. Jesús dice, miren a los gentiles. Los gentiles son los incrédulos, los que no son parte del pueblo del pacto. Dice, mírenlos. Ellos se afanan por el vestido, por la comida, por esas cosas de las cuales no deberíamos estar preocupados, no deberíamos estar afanados, porque Dios tiene un cuidado especial y particular, personal, por sus hijos y por sus hijas, cuando estamos poniendo en orden las cosas en nuestra vida. Si hay algo que necesitamos hacer en nuestra vida, es repetirnos que lo que Cristo ha estado repitiendo en este pasaje 4 veces ya ha dicho: no estén preocupados, no os preocupéis. ¿Por qué se preocupan? Entonces, si algo tenemos que hacer ahorita, pensar y meditar es, hermanos, no se preocupen. Hermanos, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Hay un énfasis de Cristo en este pasaje. ¿Qué querrá decir Cristo cuando repite tanto y nos dice que no nos preocupemos? ¿Qué misterio hay en esas palabras cuando Cristo nos dice no se preocupen? ¿Saben cuál es el misterio y el secreto que Cristo quiere transmitirnos? Que no nos preocupemos. Y Él está haciendo énfasis en esto porque ve cómo la gente, Cristo sabe cómo la gente en aquel tiempo y en este tiempo vivimos afanados. Cuando todo está normal, o en una época como esta, más aún, la ansiedad y la preocupación son parte de la vida de las personas, incluso de la vida de la iglesia. Los gentiles vivían o viven poniendo su mirada en las cosas que se pueden ver. Si algo nos dejó como enseñanza esta pandemia, era que
la moda o las modas de este mundo pasaron a segundo plano, ¿cierto? Los deportes que nos volvían fanáticos de cierto equipo o pasión por algún deporte pasaron a segundo plano. Muchas cosas en las cuales la gente tenía su mirada y su importancia han pasado a segundo plano, porque ahora lo que más nos importa o lo que más le puede importar a la gente es sobrevivir a este tiempo. Y la gente que está sobreviviendo, preocupada y afanada, tiene que tener un momento y un tiempo donde alguien le diga que hay esperanza, que hay un Dios que tiene cuidado. Y es ahí donde entra la iglesia. Somos llamados ¿a qué? A dar esperanza, a dar consuelo, a abrazar, a compartir. Este es un tiempo de mucha necesidad, pero también para nosotros, para la iglesia, es un tiempo de mucha oportunidad de ser realmente lo que decimos ser, hijos de Dios, ciudadanos del reino, y tenemos que enseñarlo. Nuestro rol en esta tierra donde no pertenecemos, pero que aquí estamos, es buscar primeramente el reino y la justicia. Tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, en las cosas que son eternas, que aunque son de Dios y estamos aquí, tenemos que poner ahí nuestra mirada. Jesús ya le dijo, y creo que esta es una frase que a nosotros nos debe de hacer eco, porque Él dijo: hombres de poca fe. Ahí hombres no se escapan las hermanas, hombres y mujeres de poca fe. Tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. Hubo un pasaje donde después de hacer un milagro, los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron: Señor, creemos, pero fortalece nuestra fe, ayúdanos a creer. Algo que tenemos que hacer usted y yo es reconocer primero que somos, si es que tenemos poca fe, y decirle a Dios, ir a Jesús y: Señor, yo tengo poca fe, ayúdame a crecer mi fe, a aumentar mi fe. Hace mucho vi una película, no recuerdo el título, pero una película, yo a veces le digo a mi esposa que a mí sí me gustan las películas de balazos, de violencia y de sangre y todo eso, ¿verdad? Ella no, las más románticas, ¿verdad? Pero una película donde era un grupo de reos que escaparon de la cárcel, y ya casi al final de la película, uno de esos reos, que era así un hombre bien malvado, un loco, un asesino, de pronto se encuentra ahí en una casa con una niña, y la niña está jugando con sus muñecas, y este loco se sienta con ella y empieza a jugar, y la niña empieza a cantar una canción que en inglés, en español más bien es Él tiene el mundo en sus manos. Y creo que esa es una canción en inglés, no sé si es una canción cristiana o no, pero haciendo yo este mensaje, yo me estaba acordando de esa escena donde este hombre loco estaba cantando esa, y luego la niña diciendo esa frase: Él tiene el mundo en sus manos. Y yo dije: ¿cuánto nos hace falta en verdad no solamente cantar, sino pasar a la acción de creer que Él tiene el mundo en sus manos, a todo el mundo, y a su iglesia la tiene en sus manos? ¿Tiene cuidado de su iglesia Dios? Hermanos, lo acabamos de cantar. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí y de usted. Vuelvo a repetir, hay un cuidado personal, particular, con un propósito de Dios para su vida, de suplirle, de sostenerle, de animarle, de ayudarle en medio de esta situación. Buscar su reino y su justicia es dejar que Él crezca en mí y que yo mengüe. Buscar el reino de Dios y su justicia es crecer en conocimiento y en gracia de Dios. Es alimentar mi vida cada vez más y más con el glorioso evangelio de Cristo. Buscar su reino y su justicia es compartir las buenas del reino a los que lo necesitan. Es hacer que los que ya conocen estas buenas nuevas del reino, recordárselas, repetírselas como Cristo se lo repitió.
No se preocupen, no se preocupen. Iglesia, no vivamos en ansiedad o en preocupación. Él tiene mi vida en sus manos. Él tiene su vida en mis manos. Mi propósito de este mensaje es que usted y yo podamos salir de este lugar recordando esta gran verdad. Aunque el mal rodee mi vida, aunque el mundo está siendo cada vez más y más infectado por este virus, aunque todo pueda estar en nuestra contra, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Póngase de pie, por favor. A veces me dan ganas de cantar, como en este caso, pero vamos a dejárselo a quien lo sabe hacer. Y yo le pido que ponga atención y ponga énfasis y cante con gozo otra vez este himno que vamos a entonar, porque es una verdad gloriosa y eterna que está en las Escrituras y estamos cantando la verdad de Dios. Hermanos, en medio de esta pandemia, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí y de usted. Vamos a entonar este himno nuevamente, hermanos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen segura asilo en él, si aún las aves tienen segura asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy, aquí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también
cuida también de mí. Amén. Señor, te agradecemos que aún en medio de la angustia, de la ansiedad, del temor, podemos tener en tu palabra esa parte donde tú nos dices, donde tú nos estás recordando que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que la ansiedad, el miedo, tú estás por encima de eso. Dios, hoy en esta mañana queremos despedirnos de este lugar, pero decirte, Señor, que somos conscientes de la situación por la que está pasando este planeta, pero también somos conscientes que es tu actuar, que es tu mover, y que en medio de todo esto hay un propósito eterno, el cual tú cumplirás, y que tu iglesia está en esta generación puesta para ser parte de ese propósito. Haznos conscientes de esto, Señor, y que podamos vivir pensando que tú cuidas de nosotros de una manera personal y particular. Te preocupas por nosotros y nos suples nuestras necesidades. Gracias por tu iglesia, que hoy estamos aquí. Te rogamos, Dios, y te pedimos que tu amor, que la participación de tu Espíritu Santo y la compañía gloriosa de Cristo vaya con tu iglesia y con tu pueblo, ahora y siempre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.